Damos la bienvenida al ingeniero Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Hay problemas en el país, hay eventuales desabastecimientos de combustibles también, un paro del transporte por la inseguridad en las vías en provincias del norte del Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Iniciemos por los combustibles, ingeniero Rosero. Muy buenas tardes, Gustavo. Un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, son varias cosas, son varios temas. En realidad, desde nuestra perspectiva, el que nosotros estamos sufriendo más gravemente, al menos en 455 estaciones de las 1.243 que existen, han sido sancionadas arbitrariamente y en forma antitécnica, ¿no? Estableciéndoles cupos para el producto diésel, bajo el argumento de que se está desviando hacia el sector camaronero. Esto es muy grave porque es tan mal hecha esta medida que, por ejemplo, en Quito hay casi 90 estaciones sancionadas que más o menos para el 20 del mes ya no tienen diésel, ¿no? Lo mismo en Ibarra, en Ambato, en Napo. ¿Cómo puede existir camaroneras en Quito, ¿no? En la sierra, en el oriente ecuatoriano? Es un verdadero absurdo, un disparate. ¿Sancionados por qué? Por supuestamente no vender al público, sino direccionarlo. ¿Cuál es la Bueno, razón de las sanciones? no por no vender al público, sino por supuestamente desviar el diésel, ¿no? Hacia el sector camaronero. Hay que comentar para que la ciudadanía conozca que en el mes de diciembre del 2022 se dispuso que las camaroneras ya no puedan acceder al diésel subsidiado. Entonces tienen que comprar el diésel sin subsidio. Entonces, supuestamente hay un desvío que lo detectan por ahí por julio, ¿no? Supuestamente, y nos pone una carta el ministro Santos de Energía y el director de las ARC diciendo que nos abstengamos de vender combustible diésel a sectores no autorizados. Nosotros, muy preocupados, inmediatamente hicimos un estudio estadístico y demostramos que bueno, una cosa es por segmentos y otra es ver el total. Al ver por segmentos, detectamos que había un incremento del 537% en el diésel 2 destinado a las eléctricas y de un 302% del diésel premium destinado a las eléctricas, ambos combustibles comercializados únicamente por Petroecuador. Esto en el periodo enero-mayo 2023 versus 2022. Para esto el ministro Santos nos responde y nos dice que sí, que tenemos razón en ese 537%, pero que hasta el último galón está justificado por el estiaje. Nosotros, con todo el respeto, le hemos dicho al ministro Santos que es bastante aventurado decir que está justificado hasta el último galón, ¿no? Estamos hablando más o menos de un incremento de 800,000 barriles en ese periodo enero-mayo, en el combustible destinado a las eléctricas no comercializado por nosotros, ¿no? Y casualmente, ¿no? Hay una disminución de los mismos 800,000 barriles en el combustible diésel destinado al sector industrial. ¿Coincidencia? Es Pues decir, no lo sabemos. la desviación existe, pero no a través de los distribuidores de combustibles. Es lo que se presumiría, evidentemente. A esto se suma, ¿no? Que nosotros le dijimos al ministro Santos que el estiaje siempre va de noviembre a febrero, normalmente, ¿no? Cuando no hay fenómeno del Niño, que ahí puede ser diferente. Entonces, ¿por qué razón en los meses de marzo, abril y mayo del 2023 hay incrementos del diésel destinado a las eléctricas de hasta el 700%, ¿no? Cuando ya no hay estiaje? De la misma manera, hay una denuncia del señor José Antonio Campuzano, presidente de las empresas acuíferas, es decir, las camaroneras, que denunció hace un par de meses que ha habido un incremento sustancial en el diésel pesquero artesanal que tiene subsidio porque camaroneros inescrupulosos están haciendo uso de ese diésel. Obviamente hay que analizar nuestro caso. En nuestro caso, lo que hemos detectado es que hay un incremento en 4 años, desde el 2019 al 2023, del 10.7%, es decir, dividido para 4 le da un promedio de 2.7% anual. ¿Qué es más? ¿Un incremento del 537% o del 2.7%? En el caso del 2.7%, que es nuestro combustible diésel premium comercializado, está obviamente ahí sí justificado, primero por el incremento del parque automotor,
¿no? Para el 2022 eran 135.000 vehículos y para el 2023 van a ser lo mismo, y muchos de ellos a diésel. Y también hay que contemplar que ya el 2023 también ha habido un mayor desarrollo económico versus el 2022 que estábamos saliendo de pandemia. Ahora, antes de avanzar en este análisis, ingeniero Rosero, ayúdenos a entender si es que esta hipótesis o esta teoría suya de desviación de diésel, supuestamente dirigido al sector eléctrico, al sector termoeléctrico, se está desviando para otros fines, para las camaroneras en este caso. ¿Quién se está beneficiando? Pues entendemos que este diésel que iría al sector eléctrico estaría siendo manejado o debería estar siendo manejado por el Estado ecuatoriano, posiblemente por SELEC o alguna de las subsidiarias del sector eléctrico. Exactamente, ¿no? Nosotros estamos evidenciando que por un lado hay un crecimiento altísimo y por otro hay un decrecimiento altísimo del sector industrial. Eso tiene y le corresponde hacer las investigaciones a la autoridad. Entonces nosotros, con todos estos elementos, les estamos diciendo, señores, ¿no? Primero, nosotros exhortamos a que las autoridades apliquen todo el peso de la ley, pero en desvíos comprobados. Evidentemente no podemos poner como CAMDEP las manos en el fuego por 1.200 estaciones de servicio, pero evidentemente ahí no está el grueso del desvío. Entonces decimos, ¿por qué no van al sector camaronero, ¿no? Piden las facturas de compra, a ver si hace sentido el consumo de las camaroneras con el combustible que está comprado, dónde lo han comprado, etcétera. Y de la misma manera se puede hacer un estudio en el sector eléctrico, en las termoeléctricas, a ver si es que esos 800.000 barriles que se dieron entre enero y mayo incrementales en el 2023 corresponde a los galones consumidos por hora en las termoeléctricas. Y ese estudio no cuesta mucho, es rápido, para que justamente se determine y se vea a todos los involucrados, se analice a todos los involucrados en la venta del diésel. En nuestro caso, primero hay una evidente vulneración de derechos porque nos han sancionado generando grandes pérdidas a estas estaciones sancionadas, que son 455, ¿no? Por esta razón hemos hecho una acción de protección con medidas cautelares y tenemos expectativas positivas de que esto va a salir a nuestro favor para que se suspenda esta medida antitécnica. Hemos conseguido 3 amicus curiae, ¿no? Que son terceros que pueden anexar a este juicio de acción de protección al verse también afectados. Entonces, hemos conseguido, por ejemplo, la Federación Nacional de Transporte Pesado, la FENATRAPE, ha presentado un amicus curiae defendiendo y respaldando nuestra causa porque se han visto afectados. Muchos de los transportistas pesados, la gran mayoría, yo diría prácticamente el 100%, trabajan con créditos en distintas estaciones de servicio y de pronto llegan a la estación y ya no tiene diésel. Entonces tienen que estar pescando, imagínense lo que es desviar un tráiler con 25 toneladas a buscar diésel y no tienen el efectivo porque se trabaja con crédito, sobre todo por el tema de la seguridad actualmente, ¿no? Entonces, ¿y en qué consiste una sanción? ¿Qué tipo de sanción se pone a los distribuidores o a las bombas? Les bajan el cupo, le establecen un cupo para el combustible del 20, del 30%, entonces llegan por ahí por el 20 de cada mes y decir, vengo a comprar diésel. No, señor, usted ya se le acabó su cupo. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un desvío, porque usted ha incrementado mucho las ventas y estamos demostrando que no es así. Entonces, no sé si están buscando un chivo expiatorio o una cabeza de turco, ¿no? para tapar otras cosas. Nosotros estamos muy preocupados. Esta medida antitécnica lo que ha hecho es generar desabastecimiento, como consta por ejemplo, en un medio muy importante de televisivo como es Teleamazonas, tienen un reportaje de 7 minutos y medio que hicieron in situ en el Oriente a fines de agosto, demostrando que varias ciudades del Oriente estaban con desabastecimiento de diésel. Lo propio ocurrió en Ambato, ¿no? Ciudad industrial. Entonces, y se ha repetido esto en septiembre en varias otras ciudades y ya no solo por cupos. Aquí viene lo más grave. Recordemos que en el Austro, en Cuenca, a fines de agosto no había gasolinas, tampoco. En Cuenca, en Macas, en Sucúa. Tema que se le endosó al Canal de Panamá. Supuestamente al Canal de Panamá.
Pero cabe la pregunta, en Cuenca, ¿no? En el Austro se comercializa la Eco 85 y la Super, ¿no? ¿Y por qué no sucedió esto en la costa ecuatoriana, donde toda la costa consume Eco 85? Da mucho que pensar. Luego, sucede lo mismo ya en septiembre en la ciudad de Riobamba y también en Ambato vuelve a ocurrir. Largas colas. Qué tan frecuentes han sido estos cortes en la distribución de combustible? Esta escasez, ¿en dónde se han generado? ¿Con qué frecuencia? Bueno, a partir de lo que nos establecieron los cupos, comenzaron a aparecer estos problemas. No debería tener relación, pero así ha sucedido, porque una cosa es poner cupos al diésel y otra es que no haya abastecimiento regular en las gasolinas. Entonces, estos problemas se replicaron no solamente en Chaullabamba, que es el Austro, ¿no? Sino también en Catamayo, en Loja, en La Troncal, ¿no? Y finalmente, hace 15 días, se dio un problema a nivel nacional. Nos dijeron verbalmente que se debía a un problema tecnológico, pero hubo retrasos de hasta 5 horas en el despacho del terminal de Pascuales, del Beaterio de Quito, que son los más grandes, y a nivel país. Esto Bueno, aquí en ocasionó. Cuenca lo que se pudo averiguar, lo que trascendió, es que los problemas de Challabamba sí, en parte se habrían visto afectados, pero muy parcialmente por el tema de la disminución de tráfico en el canal de Panamá, por la disminución también de los niveles del agua, pero efectivamente se determinó también que había una serie de problemas logísticos, más bien de organización interna de Petrocomercial y de la propia central de Chayabamba la que había generado los problemas. ¿Se replicaría esto en otras terminales como el Beaterio, en Pascuales, en Riobamba o Ampato? Exactamente, no hay una explicación clara, porque, como yo mencionaba hace un momento, si es que hubiera sido un problema del canal de Panamá, ¿por qué solo se afectó a Cuenca? Si la Eco 85 se comercializa en toda la costa ecuatoriana. ¿Por qué solo Cuenca? ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, cuando llegó fin de mes, tanto de agosto, de septiembre, ahora en octubre también hay algunas estaciones que ya se están quejando de falta de diésel, pero en septiembre hubieron muchos problemas en varios terminales del país con las gasolinas, ¿no? Entonces, esto ocasionaba con retrasos de 5 horas que los transportistas que tenían programado un segundo turno, porque hacen primero un viaje corto y luego un viaje más largo, pues ya no llegaban, o llegaban demasiado tarde cuando ya se les acabó el combustible a varias estaciones lejanas. También hubo el caso, por ejemplo, de Ambato. Desde Ambato se abastece Napo y Pastaza. Como no había un despacho regular en Ambato, les mandaron al Beaterio a Quito, dándose una vuelta gigantesca, ¿no? En perjuicio del distribuidor, porque asume ese costo. Entonces, no hay una claridad. Nosotros hemos pedido que nos den una respuesta a las autoridades. Hemos puesto una carta al A, ministro Santos. a más ¿No? de las demandas, es lo que le iba a señalar, ustedes han enviado cartas a ministros y al propio presidente de la República. ¿Se les ha dado explicaciones? Ninguna. La carta que recibimos, que me parece, pero de replay, ¿no? Nos responden del Ministerio de Energía que nuestra pregunta no es específica, entonces que no pueden respondernos. Volvimos a hacer otra carta que más clara no puede ser. Estamos diciendo, señores, por favor, denos una explicación oficial de por qué hay despacho irregular en todos los terminales del país. Más específico que Ahora, eso. ingeniero Rosero, aquí se está corriendo el riesgo de que se produzca escasez de combustible a nivel de una buena parte del país o de todo el país, situación que sería gravísima cuando se empieza ya a anticipar recortes en la energía eléctrica y también en algunas ciudades recortes en el suministro de agua potable. Por supuesto, el tema es sumamente grave. Esto demuestra una vez más, ¿no?, la serie de fracasos que ha tenido este gobierno en política hidrocarburífera, que son varios, ¿no? Por nombrar uno, la Eco Plus 89, que cuando salió nosotros como distribuidores dijimos que iba a ser un fracaso. Para Nos diciembre del consta que lo 2022, advirtieron a tiempo, no se hizo hace caso y un se año. continuó adelante con ese fallido plan. Un año antes, para diciembre ya era un fracaso y obviamente la trataron de mantener hasta septiembre 30, que ya se eliminó el producto. Otro fracaso fue la propia focalización, que no llegó nunca a implementarse.
de la que supuestamente iban a salir los recursos para ajustar nuestro margen, que está congelado 20 años, ocasionando que 600 de las 1.200 estaciones estén trabajando al punto de equilibrio hacia abajo. Y ahora se ve este problema gravísimo, ¿no? con el tema eléctrico, por una falta de mantenimiento, una falta de previsión, ¿no? Para poder abastecer al país ante un eventual fenómeno del Niño, que no es que se enteraron ayer. Esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, resulta que ahora el backup, las famosas termoeléctricas, no tienen la capacidad para cubrir ese estiaje. Teniendo tantas termoeléctricas, obviamente sabemos que hubo problemas de construcción de gobiernos anteriores, etcétera, que ha sido una verdadera desgracia toda esa inversión gigantesca, pero tampoco ha habido la preparación y el mantenimiento, y ahora hemos retrocedido 20 años, ¿no? Nuevamente con cortes de energía. ¿Qué va a pasar con el diésel? No lo sabemos, no lo sabemos, porque al ponernos cupos a 1/3 de estaciones, no es que se ha disminuido el consumo. Lo que ha sucedido es que las estaciones que tienen cupo llegan hasta más o menos la tercera semana del mes y el vecino que no tiene cupos empieza a vender con barbaridad. Entonces, no es que ha habido una disminución del consumo, es una medida absurda que no llega a nada. Ahora, ¿Y qué va a pasar ingeniero con el Rosero, viaje, no? quisiéramos también saber su punto de vista y el de el gremio que usted representa y con lo que está sucediendo con el transporte. Transportistas se han paralizado hoy en el Carchi y se amenaza de que esto se extenderá a varias ciudades del país, en este caso por la falta de seguridad en las carreteras. Ustedes, como distribuidores del petróleo, están moviendo unidades todos los días en el país. ¿Qué está pasando con este otro aspecto que preocupa también no solo al sector de los gasolineros o a la provincia del Carchi? Es un problema del país. Es una muy buena pregunta, Gustavo. Nosotros tenemos un planteamiento muy concreto y muy firme al gobierno en este sentido, no de ahora, no, sino desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos sufrido como 16 atentados terroristas, ¿no? Desde noviembre del año pasado. Afortunadamente, porque Dios es grande, no se han dado explosiones mayores. El rato que se dé una explosión mayor, según nos han explicado los especialistas, puede darse una afectación a 300 metros a la redonda. Imagínense lo que eso significaría en una zona urbana, un escenario como el de Siria, ¿no? Entonces hemos pedido al gobierno, por un lado, que cuando se den este tipo de atentados en las denominadas zonas calientes, nos ayuden con solamente un militar armado como elemento disuasivo. Quizás serán en total 40 o 50 militares para disuadir, valga la redundancia, a lo que normalmente son 2 criminales en moto. El de atrás lleva el artefacto explosivo o la ametralladora o la pistola, pero no nos han hecho caso. El ministro Santos nos dijo que los militares están para defender las fronteras, ¿no? Increíble. No se trata de proteger a un negocio privado, sino de proteger a toda la comunidad aledaña, ¿no? Entonces, es eso por un lado, y por otro lado, pues nosotros somos víctimas todo el tiempo. No sé si me está escuchando. Por supuesto que sí. Sí, sí. Somos víctimas, Gustavo, todo el tiempo de atentados, somos víctimas de extorsión, de vacunas, incluso de sicariatos. Le pongo un ejemplo reciente de la semana antepasada. Nos llama una colega de Guayaquil que había recibido una carta firmada por uno de estos grupos delictivos tratando de ponerle una vacuna, ¿no? Ella no hizo caso y más o menos a la semana siguiente vienen dos criminales en motocicleta, porque siempre es en motocicleta, y le disparan a mansalva al pobre despachador a las 10 de la mañana. Afortunadamente no fallece, ¿no? Estaba en una situación delicada, sobrevive y le dejan otro panfleto indicando que si no hace caso, le van a hacer lo mismo que le hicieron a una ferretería cercana. Entonces, no es Gravísimo. posible, ¿no? No es posible que estemos viviendo esto, nosotros no estamos en capacidad Dada de esta complejísima situación, ingeniero Rosero, además con tantas aristas, y con esto finalizamos, ¿qué tipo de respuesta, qué tipo de acciones esperan ustedes de este gobierno que está ya en su fase
terminal el gobierno de Guillermo Lasso. Claro, claro, Gustavo. Bueno, nosotros hemos pedido, yo le decía que tenemos dos cosas, ¿no? La primera, que cuando se den atentados nos ayuden con un militar armado, ¿no? Porque ya no se puede sostener el tema. Fíjese lo que están haciendo los transportistas, ¿no? Y la segunda, nosotros hemos pedido que se haga efectiva la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que está vigente desde junio del 2022 para que se limite a una persona que circule en moto, que no puedan circular dos personas en moto. Esto ya funcionó en gobiernos anteriores, se les exigió un chaleco identificativo y realmente bajó bastante la delincuencia. ¿Por qué no se hace si está vigente? ¿Qué es lo que espera el gobierno? ¿Qué es lo que espera el presidente? Esto sería una tremenda ayuda para bajar el nivel delincuencial, pero no lo hacen efectivo a pesar de estar vigente. Eso esperaríamos. Y segundo, nosotros estamos esperando porque llegamos a un acuerdo, se entiende que estamos tratando entre caballeros, entre gente de bien, ¿no? El 26 de julio, en nuestro último plantón, se acordó que se iba a hacer una hoja de ruta, ¿no? Para que nos atienda el presidente de la República en nuestro pedido de que se ajuste nuestro margen, porque ya nos dio la razón el propio ministro Santos y el propio ministro Arosemena, ¿no? Le hemos dado 4 propuestas, de las cuales quedaron 2 trabajadas en estas mesas técnicas, sin costo para el Estado, ¿no? Una propuesta comercial muy interesante sin costo para el Estado. Y no lo hacen. Entonces, esperemos que en estas 3 semanas que le quedan, ojalá cumplan la palabra en eso, ¿no? Porque podría ser una solución bastante rápida a nuestra crisis de 20 años. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Con mucho gusto, Gustavo. Un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador.